Hola, yo soy Itzel Castellanos y hoy vamos a ver un poco de lo que es la estructura socioeconómica. Primero veremos los temas de ser social y ser individual. El ser individual es el ser humano que tiene cualidades o características que lo definen como persona y lo hacen ser único e irrepetible. Y el ser social es aquella persona o aquel individuo que comparte estas características a un determinado grupo de personas de una forma natural. Para explicar más a fondo qué es un ser individual, hay unas características. Esas características pueden ser físicas, emocionales, intelectuales o que tienes una posesión de ellas. Por ejemplo, puedo ser yo una persona alta, una persona morena, una persona trabajadora, una persona que es muy risueña, que ayuda siempre a los demás, pero todo eso me va a ser única. Y con estas características tú las puedes ir compartiendo mediante acciones con otros y esto te va a convertir en un ser social. Ahora bien, nosotros no podemos satisfacer nuestras necesidades básicas por nuestra cuenta, necesitamos de los demás. Es por ello que nos unimos y creamos lo que es una sociedad. Una sociedad es un grupo de personas que nos relacionamos en un mismo lugar o en un mismo entorno para satisfacer nuestras necesidades básicas y convivir. Y yo, ¿cómo identifico a una sociedad? La puedo identificar mediante el análisis de sus características, y estas características son que permite cubrir las necesidades básicas mediante los bienes y servicios, hace posible las relaciones humanas, genera leyes y normas, permite el desarrollo de sus individuos, genera ese sentido de pertenencia e identidad y debe de aportar un orden y una seguridad. Como ya dije anteriormente, una sociedad debe de tener ciertas características, si no, esta no puede llamarse sociedad. Es por ello que algunos grupos de personas no son consideradas como sociedad. En una de las características de la sociedad mencioné el sentido de pertenencia e identidad. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo como mexicano me puedo sentir perteneciente, ya sea por la comida, por los lugares, por las viviendas. También mencioné que deben de aportar orden y seguridad. Esto quiere decir que existen policías, bomberos y militares. También generan las leyes y las normas, que éstas se dividen en cuatro. Serían sociales, morales, religiosas y jurídicas. Todas estas nos ayudará a tener un orden en la sociedad. Otras características de una sociedad es que comparten rasgos culturales como son la lengua, las costumbres, las creencias y las tradiciones. También es que está regido por normas y leyes en común, está conformado por individuos e instituciones como son la iglesia, la familia, el Estado. Esta está conformado por personas de una misma especie y están en un territorio en común. Un rasgo cultural de México sería el 2 de noviembre, que es el Día de Muertos. Se festeja ir a las tumbas de los familiares, ponerles un altar, vestirse de Catrín o de Catrina y festejarlo o estar en compañía de los seres queridos. Mi nombre es Miguel Ángel y les voy a hablar sobre la estructura socioeconómica de México. La estructura socioeconómica es el conjunto de características por la que está integrada una sociedad. Estas son tres: la estructura social, económica y política. La estructura económica es el conjunto de factores y relaciones de la vida económica que dependen de la actividad humana. O sea, se refiere a cómo hacemos el dinero. La estructura política es pues cómo está integrado el país, que se refiere a los gobernadores, presidentes, diputados, senadores, instituciones, normas, códigos, leyes, etcétera. Y la estructura social es la forma en la que los individuos se relacionan para crear tradiciones y costumbres. Para ser más específicos, la estructura económica produce y distribuye bienes y servicios, solo que hay que tener mucho cuidado que el dinero no es igual a una necesidad básica. Como ya fue mencionado, la estructura social es la forma en la que los individuos se relacionan y forman sus costumbres. Un ejemplo de esto sería la peregrinación. Y por último, en el aspecto de estructura política, ya como fue mencionado, existe el presidente, los senadores, las leyes, los gobernadores, los diputados, las cámaras, las instituciones. Y las instituciones nos ayudará para un impulso de programas de acuerdo a lo que se necesite.
La estructura económica tiene que cumplir varios elementos para que se lleve a cabo. Estos son 5, que son los medios de producción, que se refiere a los recursos, fábricas que tenemos para que se lleve a cabo. La fuerza de trabajo, que más que nada se refiere a los trabajadores, si son jóvenes, adultos, cuántos años tienen, etcétera. Las relaciones de producción, que se refiere a qué se acopla a lo que estoy haciendo, y son distribuciones de trabajo, que pues más que nada es la organización de los trabajadores, que va a hacer cada quien. Para complementar los elementos de la estructura económica, ya como dijeron, son 5, que serían los medios de producción, que son los que puede ser capitalista o comunista, la fuerza de trabajo, que esto pues es el esfuerzo físico que se requiere para transformar la materia prima. Las relaciones de producción son las relaciones que surgen con motivo del proceso productivo, la distribución de trabajo y la división de tareas pues para producir un bien o servicio, y las fuerzas productivas, que serían el conjunto de los medios de producción que emplea una sociedad formada por el proletariado, quienes son los que transforman la naturaleza con su trabajo. El modo de producción, eso se refiere en la forma en la que el gobierno y o Estado fabrica bienes y servicios, procurando que toda la población tenga acceso a ellas, que toda la población tenga acceso a estos bienes o servicios. Hay dos formas de producir estos bienes o servicios. La primera es el comunismo primitivo. En esta no hay explotación, ya que todos trabajan y el producto se reparte entre ellos. Tampoco hay una propiedad privada, ya que todos son dueños de estas, y la producción y repartición del producto es comunitaria. El modo asiático es otro modelo en el que tampoco existe alguna explotación individual, sino comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la figura de autoridad, la figura de autoridad que esté ahí, que esté a cargo de, va a obligar al pueblo a dar un pequeño tributo o una pequeña paga, y está obligado a darlo sí o sí. Si no, si por alguna razón no se le da tributo o no se le paga a la autoridad competente, ocasionar una guerra entre los dos pueblos. La socioeconómica ha ido evolucionándose y modificando con el tiempo. Estas tienen dos teorías, que es el estructural funcionalismo y el marxismo. El estructural funcionalismo surgió en Francia después de la Primera Guerra Mundial, en 1919. Fue postulada por Talcott Parsons, y él dice que así como el cuerpo humano tiene órganos que cumplen una función en específico, al trabajar todos en conjunto, todos los órganos en conjunto, pues se va uno a vivir bien, el cuerpo va a estar sano, etcétera. Pues así va a funcionar la sociedad. Si cada grupo de personas, instituciones que cumplen una función en específico trabajan en conjunto, va a echar a andar a la sociedad, va a progresar, va a mejorar la sociedad. Ahora, Talcott Parsons propone un sistema ágil, así se llama, sistema ágil, que tiene 4 subsistemas. Que es el A, la letra A, que es el subsistema económico, que adopta al individuo en sociedad a través del trabajo. Es decir, a cada persona de la sociedad lo pone a trabajar. La G, que es la política, es que busca el logro de metas mediante la persecución de objetivos sociales. Es decir, todos en conjunto tenemos un objetivo general. La I es la comunicación social, que más que nada organiza la sociedad, coordina las partes de una sociedad. La L es el sistema fiduciario, que son instituciones que se encargan de transmitir valores y normas sociales a la sociedad. Para complementar la información del estructural funcionalismo,
como bien dijo, hay 4 subtemas y en una palabra la podemos poner, que sería la A, que sería la parte económica, G, la parte política y la comunidad social, y la L, el sistema fiduciario. La segunda teoría de la estructura socioeconómica es el marxismo o materialismo histórico. Esta surgió en Alemania en el siglo XIX con la Revolución Industrial. Esta fue postulada por Karl Marx y Karl Marx dice que al igual como los hombres, como los animales, satisfacemos nuestras necesidades básicas transformando la naturaleza, para su trabajo, y gracias a este trabajo obtenemos materiales y productos. Y pues gracias a esto, en consecuencia, se crearon dos grandes clases sociales que serían los burgueses, bueno, la burguesía y el proletariado. Marx establece la distinción entre estas dos clases sociales porque él dice que la primera clase social es sometida por la segunda clase social. O sea, los burgueses someten al proletariado porque los burgueses es la gente rica, la gente adinerada, la gente con poder, y el proletariado terminaron siendo los trabajadores, que en ese tiempo pues se metieron a trabajar hasta los niños, los menores de edad, de plano, y también vivían en situaciones deplorables. Karl Marx creó esta distinción social. Bueno, se creó esta distinción social más que nada porque los burgueses tenían los recursos para, para buscar y generar más recursos y así crear grandes fábricas. Y en estas grandes fábricas pues trabajaban lamentablemente pues los proletariados. Para completar, el marxismo establece la distinción de dos clases sociales antagónicas. La burguesía era la población que tenía recursos para explotar y el proletariado era la población que no tenían recursos y eran quienes trabajaban de forma humilde. Ahora hablemos sobre la superestructura e infraestructura. ¿Qué es la superestructura? Es un conjunto de fenómenos jurídicos, políticos e ideológicos y las instituciones que lo representan, como el gobierno, el Estado, las ideologías, etc. ¿Y qué es la infraestructura? Son obras que realiza el gobierno que tienen como principal objetivo hacer que las empresas tengan un mayor crecimiento y productividad. Ahora hablemos sobre el cambio social. Es una modificación en la estructura de una sociedad en relación a sus normas, valores, relaciones políticas o formas de gobierno. El cambio social tiene dos tipos, que sería la estructural, que es la modificación que se hace en una estructura que puede marcar un antes y un después. Un ejemplo de cambio estructural es el teléfono que nosotros tenemos a la mano, ya que antes, al momento de querernos comunicar con otros, teníamos que mandarlo por mensajes de paquetería, de correo, teníamos que hacerlo mediante códigos, por ejemplo el Morse, o ir a un teléfono fijo. Y ahora con nuestros teléfonos podemos mandar un mensaje y se le envía a una persona de manera inmediata. Podemos hacer llamadas hacia otros países sin ningún problema y no esperar tanto como se solía hacer. Y la coyuntural es un conjunto de elementos no previsibles que pueden influir en el desarrollo de una empresa y permite evaluar el desarrollo económico. Y por último tenemos el crecimiento económico, que esta es la expansión de la producción de la economía a largo plazo que va a hacer que mejoremos la calidad de vida. Y para complementar la información del crecimiento económico, el crecimiento económico tan solo es expresado en el aumento de empleo, el capital, el volumen de la producción y el consumo en una economía. También la productividad en un país marca parte del crecimiento económico, ya que resulta de la relación entre la calidad de bienes producidos y la cantidad de trabajo empleada por la población. Dentro del crecimiento económico existen los recursos renovables, naturales y los no renovables. Los renovables son aquellos recursos naturales e inagotables. Esto quiere decir que son susceptibles a ser restaurados. Y los no renovables son materias de la tierra que no se pueden volver a restaurar. Algunos recursos naturales renovables son el sol, el agua,
las plantas, el aire, etc. Y los recursos naturales no renovables sería el carbón, el petróleo, el gas natural, etc. Y bueno, eso sería un poco de lo que es la estructura socioeconómica. Espero que les haya servido la información que se les brindó y gracias.